Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión muy cortita sobre algunos versículos del capítulo 25 del libro de Éxodo. Este es un capítulo donde Dios comienza a dar las instrucciones para la construcción del santuario del desierto, el tabernáculo, el Mishkan, que debía construirse para ser el lugar donde habitase la presencia de Dios y el lugar que se iba a constituir en el centro cultural donde se iban a realizar los sacrificios de Israel. Entonces, bueno, comencemos a leer el texto. Me quiero fijar en algunos pocos versículos. Y la lectura dice así. Éxodo 25, leo del versículo 1 en adelante. Dice: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vemos aquí que la primera instrucción para construir el santuario es levantar una ofrenda, realizar una ofrenda entre el pueblo, pero una ofrenda completamente voluntaria. De hecho, ustedes pueden ver que la forma en que lo dice la Biblia es muy bonito. Dice: todo aquel cuyo corazón lo mueva a hacerlo. ¿Mm? Es decir, esto no es una imposición. Nadie te va a mirar mal si no das, pero si tu corazón te dice que tienes que hacer una, una ofrenda para la construcción del santuario, hazlo y hazlo con alegría. ¿No? Todo aquel que eh, quiera ofrendar, que lo haga. Eh, Fíjense que están todos invitados a ofrendar. Nadie está obligado, pero están todos invitados. Y si vas a hacerlo, hazlo con alegría, porque nadie te obliga. Pero lo que yo quiero, eh, en lo que yo quiero detenerme hoy día es en la palabra ofrenda. Ofrenda, en este versículo, en el versículo 2 de este capítulo, ofrenda en hebreo se dice terumá. Y terumá viene de la raíz rum, que significa elevar. Eh, de ahí viene, por ejemplo, la expresión bimromá, en las alturas. Y es interesante que, que en este versículo Dios nos sugiere que cuando nosotros entregamos algo voluntariamente para la construcción del santuario, ese algo que nosotros entregamos es elevado y nosotros mismos también somos elevados. Esto es muy importante porque en general nosotros en Occidente, o en la historia de la humanidad en general, hemos sido de la opinión de que para ser grande tenemos que poseer y tenemos que retener. Y por eso es que nos gusta tener muchas más cosas que las que realmente necesitamos. Pero el versículo nos está diciendo, el pasaje nos está diciendo, que en la opinión de Dios somos elevados cuando entregamos. Y específicamente cuando entregamos para la construcción del santuario, del tabernáculo. Ahora bien, no vamos a hacer ese estudio aquí ahora, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero el, el santuario de Israel tenía una estructura que es muy semejante a
la estructura del universo según el capítulo 1 de Génesis. Hay un paralelo entre la estructura del mundo que cuenta Génesis 1 y la estructura del santuario. Así es que en cierto sentido el santuario representa el mundo entero. Y el contribuir a la construcción del santuario es también símbolo de participar en la construcción del mundo. De hecho, esa es una de las tareas que Dios nos dejó. Hemos comentado en otras ocasiones que eh, Dios dejó un mundo inacabado. Nos legó un mundo inacabado, un mundo que tenemos que terminar, un mundo que tenemos que ayudar a construir. Y este versículo nos sugiere que cuando nosotros entregamos de lo que tenemos y de lo que somos para la construcción del santuario y en su simbolismo para la construcción del mundo, nosotros somos elevados y lo que nosotros damos es elevado. Es decir, estamos ayudando a elevar este mundo, a elevar la materia a las alturas divinas. Ahora bien, ¿qué son las cosas que se entregaban en el santuario? Y hablando de Génesis 1, me fui a Génesis 1 en la Biblia aquí. ¿Qué serán las cosas que se entregaban? Bueno, las ofrendas que se entregaban eran oro, plata, bronce, eh, tela azul, eh, déjeme volver a la Biblia de las Américas, que es la, la, la versión que estaba leyendo, púrpura, escarlata, lino fino, pelos de cabra. Vamos a ver después que también debían entregar aceite para alumbrado, especias, piedras preciosas. Al final, lo que debían entregarse eran cosas. Cosas a las que nosotros les asignamos valor, ciertamente. Pero se las asignamos de manera un poco arbitraria. Porque pensemos un poco, ¿qué valor tiene el oro, la plata, el bronce o las piedras de ónice en el desierto? Estás en el desierto, ¿qué valor tiene? Además, estas son cosas que los israelitas recibieron cuando salieron de Egipto. Ok, fueron recibidas como indemnización por todos los años de esclavitud que sufrieron en Egipto. Pero al final son cosas que recibieron. No son cosas a las que estuvieran tan apegados tampoco. Son cosas a las que nosotros les damos mucho valor. Pero son cosas finalmente. Que en el desierto, ¿para qué las ibas a usar? ¿Para qué ibas a usar el oro en el desierto? Pero la entregas para la construcción del santuario y eso que es simplemente un objeto material es elevado en su condición. Y uno también es también elevado. Y mucho más cuando nosotros participamos de la construcción del mundo, cuando usamos nuestros recursos y lo que nosotros somos en la construcción del bien de este mundo, también somos elevados. A lo mejor esta reflexión cae bien, dado que en los próximos días va a suceder, al parecer, la Teletón. Y a pesar de todas las críticas que pueda haber de la farándula, del programa de televisión, de que beneficia a la empresa, lo que ustedes quieran, pero sin embargo es una de las pocas instancias que tenemos en Chile en que todos nos unimos para la construcción de una causa noble, que es la ayuda a los que tienen discapacidades físicas. Y eso es construir el mundo. Y eso es construir el mundo. Cuando nosotros nos desprendemos de algo que legítimamente es nuestro y lo hacemos generosamente porque nos mueve el corazón a hacerlo,
sin obligación. Nos mueve el corazón hacerlo. Ayudamos a construir el mundo y somos elevados. Somos elevados. Es como si estuviéramos construyendo el santuario. Y ese es un aspecto de lo que quería comentar hoy día. El otro aspecto se encuentra en el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo. Y dice así, es Dios el que está hablando, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Es una cosa rara. Uno esperaría que el versículo, dijese, y me harán un santuario para mí, Dios, para que yo habite en el santuario. Pero no dice eso. Dice, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos, entre las personas. Incluso el texto hebreo se puede traducir, y a veces así lo interpretan los rabinos, como para que yo habite en ellos. El santuario se construye no para que Dios habite en el santuario. Dios no quiere que le construyas un palacio. Dios lo que quiere es vivir con la gente y en lo posible en la gente. Y eso es extraordinario. Y esto lo podemos conectar con dos cosas. Una, con la promesa que hace el Nuevo Testamento y que hacen los profetas también de que en la era mesiánica eh, los, las personas fieles a Dios tendrían el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es comunicación directa con Dios. Entonces, de hecho, el Nuevo Testamento nos asegura que desde la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos tenemos acceso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo eh, eh, mora en los cristianos, según el Nuevo Testamento. Eh, y eso es un privilegio enorme, es comunicación directa con Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es equivalente al Espíritu de profecía. De hecho, en Apocalipsis también eso es cierto. Es comunicación, es línea directa con Dios. Dios quiere vivir entre las personas, con las personas y en las personas. Línea directa. Y la construcción del santuario era exactamente eso. Es una forma en que las personas se unían a Dios. Nosotros, y vamos a usar de nuevo este simbolismo, ¿no?, de construir el mundo. Nosotros, cuando construimos el mundo, cuando traemos el bien a este mundo, también estamos trayendo la presencia divina a este mundo, y nosotros nos estamos conectando con Dios. Estamos haciendo las obras que Él nos mandó a hacer. Y esto lo podemos también conectar con el libro de Génesis, con el capítulo 1. Si alguien recuerda los estudios que hemos estado haciendo en estos videos acerca de Génesis, en el último estudio nosotros vimos que Dios decidió eh, hacerse atrás, dejar un espacio que es este mundo, que es este universo, donde Él está escondido. Él se retiró su presencia inmediata y visible. Él sigue presente pero de manera oculta, para que nosotros pudiésemos ser. Y la construcción del santuario es justamente el proceso inverso. Ahora nosotros le hacemos espacio a Dios para que Dios venga a vivir con nosotros. Y de esta forma entonces nos estamos conectando con Él, nos estamos uniendo a Dios. Que el Señor nos ayude para que seamos lo suficientemente sabios y suficientemente generosos para dejarle espacio a Dios en nuestra vida. Y para que, junto con dejarle espacio a Dios, le dejemos espacio también a los demás seres humanos y contribuyamos a la existencia de otros. Contribuyamos a
construir el mundo. Y de esa forma nuestra vida no solamente va a ser relevante en la historia de este mundo, ya sea en la macrohistoria o en las microhistorias, sino que va a ser una forma efectiva de que permanezcamos ligados a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y que tengan un lindo restante de semana. Chao, chao.